¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sin Vueltas. La semana pasada analizábamos los resultados de las elecciones legislativas en Salta. Ahora pasaron las elecciones en Cava, donde de alguna manera desde el gobierno nacional, si bien era legislativa en la ciudad autónoma de Buenos Aires, trata, ¿no?, de estos resultados que le son favorables de nacionalizarlos. Además, el propio Milei dijo ahora todo el país se va a teñir de violeta luego del triunfo de Adornis. Y en definitiva, los resultados de alguna manera vienen avalando, ¿no?, un voto mayoritariamente de confianza a la gestión del presidente Milei, sea quien sea el candidato. Habrá que ver, ¿no?, en las próximas elecciones, donde distintas provincias se han despegado de la elección nacional de octubre y van a haber elecciones intermedias. Y bueno, todo el interés o el foco de los medios nacionales al menos está en lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires. Pero acá en Salta, luego de las elecciones, pasó algo de nuevo polémico, que tiene que ver con lo que había sido la decisión de la presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional, Cristina Fernández, de intervenirlo. Algo que decían que era muy con fines electoralistas, porque el partido estaba funcionando normalmente, pero querían imponer candidatos kirchneristas, por decir de alguna manera, en la lista del PJ local. Bueno, ahora la jueza nacional Servine de Cubría dijo que esa intervención no era válida. Así que vamos a estar hablando con Gastón Galinde, que es autoridad del PJ Nacional, diciendo, bueno, ahora el partido vuelve a los afiliados, vuelve a los carriles normales. Así que vamos a empezar con el programa, con esa entrevista, porque si bien es un sector del electorado que en la última elección no pasó del 6-7%, es un sello importante, es más gestual que representativo en los votos, pero ojo, porque hay que ver qué es lo que va a pasar en las elecciones de octubre, donde hay que ver qué rol ocupa el Partido Justicialista local, ¿no? Y siguiendo con este tema, también sumamos a, ella es diputada actualmente, Socorro Villamayor, que va a hacer un balance de lo que han sido los resultados de las elecciones, también habla del Partido Justicialista, pero luego la llevamos a dos temas legislativos propios de su ámbito. Uno de ellos tiene que ver con esta propuesta que aquellos deudores alimentarios morosos y que están inscritos en la lista bajo esa condición no puedan ingresar a espectáculos deportivos o, por ejemplo, a casinos, ¿no? Recordemos que en estos lugares te piden el DNI, vas a aparecer y si figuras en el registro de deudor alimentario no te van a dejar ingresar a estos ámbitos. Y por otro lado, otro tema que en distintos momentos y en Informate Salta damos amplia cobertura, que son los accidentes viales donde están involucrados animales, ¿no? Así que hay un proyecto muy interesante para que las multas, sobre todo en esto que sería una contravención, sean muy duras para aquellos propietarios de animales que andan sueltos y que en muchos casos provocan tragedias. En Sin Vueltas también vamos a abordar un tema que te va a interesar muchísimo. Recuerdan, antes de renovar el carnet de conducir, había que ir a hacerse los estudios médicos, volver, pagar al frente, dar la vuelta. Bueno, la gestión actual municipal quiere modernizar estos trámites y por ahora la licencia de conducir digital va a ser válida. Dentro de pocos días va a empezar a regir la licencia de conducir digital como un elemento válido cuando te lo soliciten, pero la municipalidad está también trabajando en que la renovación del carnet de conducir, no para el que lo va a sacar por primera vez, que los requisitos son otros, pero aquellos que deban renovarlo, sea un trámite totalmente online. Sobre esto nos habla Matías Asenato y el propio intendente Emiliano Durán. Damos vuelta de página y nos metemos en el ámbito judicial. ¿Por qué? Porque está la propuesta de la renovación de uno de los integrantes de la Corte de Justicia de Salta, más precisamente el doctor López Viñas, que ha abierto cierta polémica sobre si puede o no puede en función de una reforma que se introdujo en la Constitución en el año 2021, donde limitaba los mandatos. Hay quienes dicen que podría porque no se consideraría el periodo actual como el primero y a partir de ahora sería su primer mandato, y hay otros que tienen una opinión contraria. Lo cierto es que distintas personas, jueces, magistrados e instituciones se manifiestan a favor o en contra de la postulación de López Viñas, pero queremos hablar con alguien que nos desburre, que sepa exactamente cuál es la situación en este caso, y por eso hemos convocado acá en Sin Vueltas a Omar Carranza, un abogado constitucionalista, y quien nos dice dos cosas muy interesantes. Por un lado, hay algunos que antes decían que no, que sí, y ahora dicen que no, primer hecho que llama la atención, y por otro lado ya hay un antecedente. Estos serían argumentos válidos
que reforzarían la posibilidad de que López Viñals continúe como juez de la Corte de Justicia. Y finalmente, siguiendo dentro del ámbito, convocamos a Martín Díez Villa, defensor general de la provincia, que también nos habla de temas que tienen que ver con la gestión y cómo están tratando de modernizar mucho la posibilidad de acceder a ciertos servicios mediante la nueva tecnología y haciendo una cobertura en toda la provincia. Esa es la propuesta del Sin Vuelta. Bueno, seguimos en Sin Vueltas y vamos a hablar sobre un tema que nos tiene a todos muy pendientes en los últimos días, en las últimas semanas, y es qué va a pasar con el PJ salteño. Por eso ya nos acompaña su vicepresidente, el doctor Gastón Galíndez. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme. Nuevamente, vicepresidente, ¿no? Así es. Bueno, queremos saber de eso porque nos vamos con la noticia. Primero, un fallo judicial que decía, muchachos, ustedes tienen razón, el PJ vuelve a los dirigentes locales. Y por otro lado, unas horas después, sale el fallo o la medida en realidad del Congreso Nacional diciendo no, la intervención sigue. ¿Cuál es la realidad del PJ? Bueno, un poco para contarle a la ciudadanía general y al pueblo peronista, el 24 de febrero el Consejo Nacional del PJ decide intervenir el Partido Justicialista de Salta, sacando de sus funciones a las autoridades legítimamente elegidas. Asume la intervención la compañera Alonso y Sergio Berni. Nosotros hicimos dos caminos de reclamo. La vía política institucional, a partir de pedir audiencia y la reunión con el Consejo Nacional y con el Congreso. Y por otro lado, la vía judicial. La vía judicial salió primero. El fallo de la justicia es muy claro en tres puntos claves, ¿no? Por un lado, la jueza Servini de Cubría, que es la jueza federal con competencia electoral, dice: el órgano que la dictó no es el competente, lo tiene que hacer el Congreso. Perfecto. Pero no se queda con eso. Dice: las causas por las cuales has intervenido no son justas ni válidas y son inexistentes, porque la diferencia de criterio de la votación de algunos diputados nacionales no es causal suficiente para intervenir. Por lo tanto, decreto, declara la nulidad de la intervención dispuesta por el Partido Justicialista, no por alguno de sus órganos. Ella distingue Consejo y Congreso en los argumentos. Pero después, cuando él resuelve, es el importante, que dice: declaro la nulidad de la intervención dispuesta por el Partido Justicialista, o sea, por todos sus órganos. Abarcativo de todos los órganos. Abarcativo de todos los órganos. Esta resolución fue conocida una hora antes del Congreso. Si fue conocida por Salta, fue conocida por el Juzgado Federal, fue conocida por el PJ Nacional también. O sea, cuando ellos fueron a sesionar, ya tenían la novedad. Ya tenían la novedad, hicieron el acting de que había quórum y que a partir de ese quórum iban ellos a definir la confirmación de las intervenciones de Salta y de Misiones. Pero acá hay un dato que no es menor. Hacía 15 días se habían citado a Congreso presencial y lo levantaron. Ahora citaron a Congreso virtual. Y tuvieron un apagón digital. No fue La Rioja, no fue Jujuy, no se presentó San Luis, no se acreditó Salta, no se acreditó Misiones. Parte de Tucumán, parte de Córdoba, parte del AMBA. Entonces, tuvieron cerca de 400 ausencias, marcadas a propósito. Porque vos sabés que en la política no dar quórum es una posición política. Totalmente. Aquellos gobernadores que forman parte del espacio justicialista y del peronismo federal dijeron: che, por lo menos consensúen con nosotros lo que va a ser el temario. No trabajemos solamente la intervención, trabajemos lo que era la normalización, trabajemos una mesa de consenso federal, trabajemos un peronismo federal, una comisión de acción política que los contenga a todos con un rumbo y un plan de gobierno. Nada de eso fue, así que tuvieron el apagón digital de muchas provincias que no se habían acreditado. Así que nada, hoy el PJ de Salta vuelve a las manos de sus afiliados. Nosotros veníamos con un trabajo de hace varios años ya de reconciliación del Partido Justicialista como herramienta con los afiliados y con la ciudadanía en general, ¿no? A propósito de esto, el PJ tuvo una elección como PJ intervenido malísima de 6 puntos. En este no turno, metieron ni un concejal, dijo el gobernador Sáenz. Nada. Y nosotros nuevamente vamos a tener que hacer un trabajo de reconciliarlo con la ciudadanía. No hay ningún problema. Nosotros habíamos puesto en funcionamiento los consejos municipales, los consejos departamentales, hicimos muchos congresos presenciales y virtuales.
y lanzamos la Escuela de Formación Política. Empezamos a tener diálogo profundo, charlas, debate. Bueno, lo seguiremos haciendo a partir de esta semana ya. Bueno, justamente a partir de ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Se le va a exigir también, imagino, a la intervención que rinda cuentas en términos administrativos de lo que fue este periodo? Sí, por supuesto. Primero nos dirigimos a la Justicia Federal con competencia electoral de Salta para que los notifique, lo tengan presente. Si nos recibieron el escrito, téngase por presente. Inviten a los ex interventores a que rindan cuentas, no solamente de lo que tuvieron los gastos en estos tiempos, cómo administraron los recursos que nosotros habíamos conseguido, sino fundamentalmente qué hicieron con los recursos de campaña. Claro. Con los aportes de campaña. Esto vamos a ver qué pasó. Por un lado eso. Por otro lado, que devuelvan la llave, el libro de acta, el inventario. Nada, así nosotros vamos a seguir funcionando. Hoy la llave vuelve a Tutiamar. Sí, ya entramos nosotros, tomamos posesión del edificio y de todo lo que había de acuerdo a la resolución judicial. Obviamente, escribano de por medio, ya conocemos el paño, ¿no? Sin dudas. ¿Puede haber por ahí la posibilidad de que el Congreso Nacional decida desoír a la justicia? Puede existir que hagan un planteo judicial al respecto, pero rápidamente nosotros vamos a seguir buscando canales de diálogo, ¿no? Y en eso nos vamos a eso nos vamos a abocar rápidamente para encontrar canales de diálogo, para poder trazar una negociación que nos permita a todos ser parte de un mismo esquema, con criterios a veces a favor o en contra, con diferencias, pero creo que esas disidencias nos van a permitir crecer de cara a la ciudadanía. Voy por ahí. ¿Cómo queda la relación con el PJ Nacional después de todo esto que pasó? Mirá, con el PJ Nacional bien, nosotros son compañeros nuestros, salvo dos personalidades de la política salteña que metieron palos en la rueda. Por un lado, Verónica Caliba, presentando un proyecto de ley para nacionalizar el litio, sacárselos a las provincias y poner una fábrica de batería en Florencio Varela, o sea, todo mal. Y por otro lado, Emiliano Estrada, que de la Cámpora lo único que intentó fue generar daño en Salta, ¿no? Que estuvo con Urtubey, que estuvo con Leavi, después fue a elecciones con Olmedo y Zapata. Nada, lo único que quiere hacer, evidentemente, es destruir por nada su imposibilidad de tener un espacio para ser reelecto, ¿no? Entonces, con el resto de los compañeros hay diálogo y en eso estamos. ¿Y con Cristina? Lo tendremos en breve, sin lugar a dudas. ¿Y cómo queda Salta parada también ya pensando en la conformación de las estrategias? El PJ recuperado, sí. Vuelve a acercarse a Gustavo Sáenz. ¿Cómo queda la relación? Mirá, nosotros entendemos que hasta ahora le pudimos brindar herramientas al gobierno nacional para que gobierne. La gente lo eligió, pero creo que hasta acá hay un límite, ¿no? Porque el límite son los jubilados, el límite son los remedios para los jubilados, el límite son el desfinanciamiento a los fondos que se daban a la discapacidad, el límite es la educación pública. Nosotros tenemos que plantear un modelo, un sistema de educación pública que reforme, que sea revolucionario, que los pibes quieran estudiar, ¿no? Hay que hacer una profunda reforma del sistema educativo que vincule la primaria, la secundaria, las universidades públicas, sostenerlas y que se vinculen ellas con las empresas para ver cuáles son los nuevos empleos que se demandan. Nosotros primero nos tenemos que reconciliar con los afiliados, que tienen bastante enojo con el PJ Nacional. Esa conciliación con el PJ Nacional la tenemos que hacer y de cara al electorado, a la ciudadanía en general, mostrar una propuesta de trabajo profundo, de acompañamiento en los procesos de crisis y más que nada los sectores más vulnerables, como te decía, la salud, la discapacidad, la tercera edad y los jóvenes en el sistema educativo, ¿no? El otro día estuvo Manuel Santiago Godoy sentado acá también y decía, nos tenemos que juntar todos para reunirnos y tratar de hacer crecer. ¿Le abre la puerta de nuevo el PJ a Godoy, a Romero y otros nombres? Con los brazos abiertos, que los compañeros que quieran ser parte de este proceso y de este proyecto de unidad, bienvenidos sean. Gastón, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Seguimos en Sin Vueltas. Con la presencia de la diputada Socorro Villamayor. Si querés hablar del PJ, buenísimo, pero mi primera pregunta es, ¿qué análisis haces, Socorro, de lo que fueron las elecciones legislativas recientes en Salta? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Si quiero hablar del PJ.
Bueno, PJ sí, el gran viste. perdedor de la jornada, consecuencia no del partido en sí mismo, sino de la intervención que impuso ilegalmente, que así lo dijo la justicia, Cristina Fernández de Kirchner. Dicho eso, pasemos a la elección de manera genérica. Creo que el pueblo de Salta ha votado algo que se viene replicando a nivel nacional también, que son los sellos. Esta Salta, elección, más allá de que por el voto electrónico nos esforzamos, los candidatos se esfuerzan por mostrar mucho la cara, yo hacía ese mismo análisis. Esta vez se votó sello, no cara, ¿no? Se votó sellos. Vos fíjate que si hablamos de caras, hablemos primero de los sellos. Votó sellos porque un 48% votó a aquellos que acompañaban la figura del gobernador Sáenz y un 23% acompañó Era el a Ponchito, la o sea, Libertad votaban donde Avanza. estaba el Ponchito, Donde sabían que eso era el logo profesor. Ponchito Sáenz, ¿sí? Unidos por Salta o el nombre que le Sí, quieran sí, poner. cualquiera de los dos. Pero sabían que era la continuidad de la gestión del gobernador. Eso fue un 48%. Un 23%, que fue, si se quiere, como sorpresa, porque hasta salió en los medios nacionales, acompañó a la Libertad Avanza. El logo del leoncito de El de Milei. Leoncito. Y decimos, más allá del esfuerzo de los candidatos por poner sus caras, que de por sí el voto ya tiene tanto el de papel como el electrónico, eso que te presenta el primer candidato. El primer candidato a la lista, claro. Hoy estamos descubriendo quiénes son los candidatos, particularmente de la Libertad Avanza, por ejemplo en Capital, que fue donde tuvo El mejor mayor resultado. número de votos, donde entran 6 diputados de la Libertad Avanza. Eran los días siguientes, las horas siguientes a tener el resultado, que, por ejemplo, quienes somos diputados mirábamos con intriga quiénes serían los nuevos compañeros de porque no bancas. se conocían. Es decir, la gente votó y lo más marcado fue cuando vos prestás atención, la gente votó al helicóptero que decía vota Milei, vota lista tanto, vota el color, o sea, vota Milei, vota Milei. Y ese 23% votó Milei. Ahora, cuando Milei fue candidato, en Salta fue el lugar más votado. Sí, y como tuvo el 60%. Ahora el sello de Milei sigue valiendo, pero lo votaron un 23% cuando no es Milei. Entonces, ese 23%, sin desmerecer al primer candidato, es fundamentalmente de Milei. La gente votó sello. Pero que hizo, revalidó la gestión de Sáenz, en ese monto ese porcentual del 48%, y bueno, y sigue con esa fe en lo que significa no cristianismo, porque si vos analizás, siempre decía, el PJ no puso, no lo dije así, pero concejal, no puso ni un concejal, es decir, que fue el gran perdedor, precisamente por eso, porque la gente vota o aquello que te da confianza, como es en el caso del gobernador, o aquello que es lo nuevo y la esperanza, como en el caso del candidato Milei. Sí, evidentemente lo otro es lo viejo y lo que muchos, por no decir la gran mayoría, no quiere ya, ¿no? O sea, son modelos agotados aparentemente, pero bueno, contenta con que el PJ vuelva a ser PJ y el PJ institucional. ordenado es muy bueno que el PJ vuelva a los carriles que tenía hasta este marzo pasado, antes que venga la intervención. Fue una intervención electoralista, ¿no? Porque era simplemente para armar intervención listas. egocéntrica, ilegal, electoralista, movida quizás por uno o dos personajes de Salta que hace mucho no participaban del PJ y calentaron la oreja de Cristina Fernández, y ella en su afán de ver dónde puede hacer alguna riña, y esta vez miró Salta, entre otras provincias intervenidas. Lo cierto es que es válido y es importante que el PJ esté nuevamente en orden. Ayer le entregaron nuevamente las llaves a la conducción que había sido intervenida, porque ese PJ que quiso intervenir Cristina estaba en absoluto orden. Estaba en orden institucional, económico. Tenía superávit económico, se le trasladó en ese periodo de intervención millones de pesos que el PJ tenía. En sus cuentas, ¿no? Ahora ellos deberán rendir cuenta de que hicieron con la plata de campaña, lo que es cuestiones que aburre a la ciudadanía. Pero en definitiva, el PJ de Salta tenía sus instituciones en orden. ¿Por qué? Porque cuando llega a la presidencia de Tupiamá, nosotros todavía existía lo que se llamaba la CAP, que era una comisión interna que habían armado. El vecino no conoce mucho, pero era algo que institucionalmente no había sido creado democráticamente. Desde la llegada de esta presidencia, se disuelve la CAP y vuelve a funcionar el Consejo, vuelve a funcionar el Congreso, que son los órganos internos, como cuando uno dice quiero mi país ordenado, con instituciones funcionando. Bueno, el PJ estaba en ese momento de plenitud. Bueno, luego vino la intervención, pero ahora está todo en sus carriles. Y los partidos, más allá del peronismo, radicalismo o la Libertad Avanza como nuevo espacio ahora,
son necesarios, porque por constitución son Es la única vehículos forma. para poder ser candidatos y participar de las contiendas. Así que bienvenido sea que estén aquí. Bien, gracias por tu análisis, Socorro. Nos metemos en un tema legislativo, en una sanción, se trató de un proyecto, mejor dicho, muy interesante y que me contabas, no había visto yo, pero que ha tenido repercusión, digamos, en medios nacionales, y habla de nuevas medidas y cada vez tratar de cercar más a aquellos deudores alimentarios, aquellos que no cumplen con su obligación, y en este caso de prohibirles más cosas, ¿no? Que me parece que está buena la iniciativa. Bueno, gracias por tu mirada positiva también. Vos sabés que ha tenido muy buena recepción. Es un proyecto de ley que viene a crear un impedimento más a los que son deudores alimentarios morosos. Son aquellos que están inscritos en un registro de deudores alimentarios morosos que creó el Poder Judicial y que surge cuando en el peregrinaje de aquella persona que defiende el alimento de sus hijos fue al juez porque había un incumplidor, un progenitor incumplidor. El juez determina, es progenitor, o sea, puede ser madre o padre, ¿no? Es madre o padre, buena pregunta, y para sintetizar en la exposición de esta bonita conversación, exposición sonó de maestrita. Sonó de maestrita, es que pones cara de profe. Ah, sí, bueno. No. Bueno, en esta conversación voy a decir padre, ¿por qué? Porque de un registro de 1446 que tiene la provincia de Salta de deudores alimentarios morosos registrados, solo 5 son mujeres. Ah, mira, es decir, la mayoría son papás. Son progenitores, sí, pero la mayoría se dan los padres. Entonces, una madre va, para ser práctico, repito, va y le plantea al juez, no están pagando la cuota, el juez observa y le dice, debes pagar tantos pesos de cuota alimentaria a tus hijos o incapaces. Cuando pasan 3 meses y no paga, no digo que inmediatamente, pero pasan 3, 4, 6, la madre va nuevamente, el señor juez no está cumpliendo con su obligación, está incumpliendo la manda judicial. ¿Y qué hace el juez? Lo inscribe en el registro, además de algunas otras medidas que tomará. Sí, de apretarlo, apurarlo para que... O lo solicita que justifique los por qué, porque también lo llama, le dice cuáles son los motivos por los cuales... Me quedé sin trabajo, me quedé sin trabajo, está justificado, me dedico a otra cosa, bueno, no me cumpla o vaya preso también. Ahora, cuando sucede que en 3 meses no ha pagado o en 5 meses discontinuos, el juez lo incorpora en el registro. ¿Qué pasa? Aquel que está en el registro tiene impedimentos, como por ejemplo no pueden acceder a cargos jerárquicos, tema que fue muy discutido, eso no se trató ayer, perdón, me estoy yendo de la pregunta puntual, lo de ayer fue la prohibición de ingresos, mientras estás en el registro, a eventos masivos, deportivos, que signifiquen pago de entrada, o a casinos o juegos de azar. Perdón, uno cuando va a la cancha, la policía cuando ingresa te dice documento, te aparece documento. Si uno es deudor, dice, no, usted no puede ingresar. Cuando ingresa el documento en una aplicación que deben tener los policías, te va a decir, alerta, esta persona no puede entrar. Usted no puede ingresar porque pertenece... Lo mismo en el casino, ¿no? Te piden el DNI. Y en el casino te piden, y lo utilizan también para el libro de autoexcluidos en el casino. Yo siempre pongo un ejemplo, aquel que se autoexcluyó, entonces entra, acuérdese que está autoexcluido, no puede, y lo ayudan a que no caiga nuevamente en esa debilidad, llamémoslas así. Pero es muy fácil porque uno cuando entra a la cancha te pide. Y hemos elegido estos 2 lugares por la facilidad que tiene. Porque en la cancha ya está implementado, entonces, aquella persona que tiene afición al fútbol, que le gusta, al fútbol, pongamos, al básquet, a lo que fuere, y puede pagar una entrada cara, costosa. Y lo otro no, entonces algo está mal. Y no ha mal. pagado el alimento, bueno, quizás prioriza. Quizás dice, si yo los changos, el fútbol, las ganas de verme, la junta, bueno, ¿sabes qué? Voy, pago, así no me joroba la bruja. Claro, sí, bueno, puede ser una lectura. Es una manera de evitar que la mujer tenga que volver a tribunales a decirle, mire, está, porque el otro se va a ver motivado, quizás por algo mayor, en realidad se debe ver que el inicio era moral respecto al suyo. ¿Esto pasó a Senado ahora? Pasó al Senado, fue votado por unanimidad en la Cámara, todos de acuerdo, senadores con los que vengo hablando están de acuerdo también, le parece una buena normativa, y está aplicado ya en otras provincias como en Río Negro, Catamarca, también lo he visto que está en Perú, y con buenas anécdotas cuando uno ingresa y los analiza, ha tenido importantes resultados. Bueno, veremos y me parece que es un universo ilimitado, porque es aquel padre o progenitor que está en la lista de deudores. Que está en deudores, pero que le gusta esa actividad y lo va a hincar, entonces estamos hablando de alguna porción de los deudores para que al menos allí podamos. Si esto funciona y se puede ampliar después a otros aspectos, seguir habiendo aspectos de la vida social como para que eso lo compela un poco al cumplimiento. Eso es lo bueno, la legislación tiene que ir con los tiempos modernos, pensar esto antes era imposible, ahora sí. Exactamente, como decís vos, hoy es fácil
sobre todo en el Claro, en el fútbol sobre todo. Bien, y para terminar y agradeciendo tu visita a Socorro, también hay un tema que en nuestros medios, en Informate Salta sobre todo, venimos haciendo mucho hincapié, y es la cantidad de accidentes, no solo en Salta capital, en muchos lugares del interior incluso, donde se producen muchas veces siniestros viales, algunos incluso con víctimas fatales, donde están involucrados animales sueltos, vemos caballos, vacas, en las rutas, nos pasa acá en Salta, ¿no? Camino a San Lorenzo es habitual, hay distintos barrios donde uno ve caballos. Es más fácil encontrar que un animal suelto que un amigo en la ruta. Sí, bueno, no, sí. no, está complejo el tema. Quieren hacer algo al respecto, ¿no? Los diputados hemos trabajado y hemos aprobado, de hecho hay una media sanción que está en el Senado, fue trabajada con el anterior ministro de Seguridad y Justicia, con el doctor Domínguez, en la cual fue una iniciativa personal, en la cual hemos modificado el Código Contravencional de la provincia para que el pago de la contravención por el animal suelto eleve significativamente el valor de la multa. Hemos entendido que lo más sensible que tiene el propietario, poseedor o cuidador del animal es el bolsillo. Entonces, si no lo está entendiendo por las buenas, si no mide el riesgo de lo que significa cabezas de ganado en la vía pública, bueno, entonces toquemos el bolsillo. Ahora, cuando analizamos en aquel momento previo a la sanción, uno de los impedimentos era no tienen marca. ¿De quién es? Claro, entonces si no tiene marca, hay que tomarlo al caballo, llevarlo a un lugar de resguardo, publicarlo, que todo eso lo establece la normativa. Tiene un periodo de 5 días, ahí no va mal a aparecer. recuerdo, que lo hemos aprobado ya hace más de un año. Se lo tiene guardado, se lo publica en medios oficiales, hoy con la tecnología lo puede ver cualquiera, y aquel que está interesado en su animal va a ver que no está y va a empezar a buscar, es decir, hay manera de que se enteren, y si no aparecen se dispone del animal. Claro. O lo das a un centro de ayuda de equina, o para si no la policía. para nada, verás qué haces con el animal. Es decir, que incluso hasta si tiene alguna enfermedad, es disponer respecto al animal pasado un determinado tiempo luego de haber dado la publicidad. Si no aparece el dueño, podés disponer. Y por otra parte, los que tienen marca, las multas se convirtieron en onerosas, sí, porque establecíamos prácticamente el doble de lo existente, y para ser prácticos, una multa hoy saldría alrededor de 360.000 pesos a 720. Ajá, bien. Para aquel que dejó el caballo por cabeza. Es decir, que si vos dejas 2, 3, 4, 5, caballos, $1 millón de o pesos. encontrás el ganadito que va, multiplica este monto. Nos cuidemos de la gripe. Vacunarte reduce complicaciones, hospitalizaciones y secuelas. Si tenés alguna afección respiratoria, acudí a tus controles médicos. Lávate las manos regularmente con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubrí tu boca y nariz con el pliegue del codo. Ventila tu hogar diariamente. No te automediques. Nos cuidemos entre todos. Gobierno de Salta. Ahora con Edesa podés realizar tus trámites y consultas de manera más rápida y sencilla. Ingresá a la oficina virtual edesa.com.ar o descarga la app en tu celular. Comunicate por WhatsApp al 387-549-2222 o envía un mail a trámitescomerciales@edesa.com.ar. Adherite a la factura digital y colabora con el cuidado del ambiente. ¿Viste todo ese amor que sentís por McDonald's? Ahora se transforma en puntos para canjear por tu comida favorita. Llegó mi McDonald's. Es McDonald's y punto. Luego de la tanda en Sin Vueltas nos metemos en un
en algo que te va a interesar mucho, porque decíamos al comienzo del programa, antes de renovar el carnet era perder 2 o 3 mañanas, ir a hacerse los estudios médicos, pagar, ir a la vuelta de la dirección de tránsito, hacer otro trámite. Bueno, la gestión actual municipal está tratando de modernizar y en definitiva llevarnos más facilidad a todo lo que conducimos un vehículo y tenemos la necesidad de tener un carnet de conducir habilitante, ¿no? Así que vamos a escuchar a el intendente Emiliano Durán junto al director de tránsito Matías Asenato, quien nos dice que a partir de los próximos días el carnet digital, ese que en tu aplicación aparece desde Mi Argentina y uno puede tenerlo de presencia digital y no físico, va a ser válido. La licencia de conducir digital. Estoy con Matías Asenato, nuestro secretario de tránsito. A partir de este sábado vas a poder exhibir en un control de tránsito la licencia digital. Esa licencia está en la plataforma de Mi Argentina, en la aplicación. Van a tener que entrar a documentos, en documentos a licencia nacional de conducir, y el agente, cuando haga el control, va a escanear ese código QR donde va a salir la información. Una vez escaneado, nos figura que es una licencia válida, la categoría, la cantidad de puntos del scoring, que no está retenida, no está inhabilitada ni suspendida. Puede uno también exhibir su licencia y mostrarla, ¿sí? Ya está actualizada la licencia en Salta, que tiene estos nuevos colores. Lo que sí tiene que saber la gente es que es un delito mostrar la licencia digital si es que estamos inhabilitados y ya ha sido retenida nuestra licencia física, que también sigue teniendo validez. Nuestra la ciudad se suma a esta iniciativa que se largó desde el gobierno nacional. Pero bueno, no es la única novedad. Actualmente, para renovar el carnet, un 70% lo podías hacer online, pero había ciertos trámites, cierto porcentaje de lo que tenías que hacer para renovar el carnet que era presencial. El intendente confirma que la semana que viene van a mandar un proyecto al Consejo Deliberante para que la renovación del carnet sea totalmente online. ¿Vos perdías tiempo para renovar tu carnet de conducir? Bueno, tenemos buenas noticias para vos, Matías. Hace un tiempo habíamos avanzado con la licencia online, que nos reducía un 70% de los trámites. Hoy va a ser 100% online, va a ser enviado por el Ejecutivo al Consejo Deliberante la modificación de nuestra ordenanza para adherirnos a la ley nacional y que todo un trámite de renovación puedes hacerlo desde tu casa. Bueno, esto es importante y seguro todos los concejales nos van a acompañar. Bueno, vamos a hablar ahora de un tema que se ha instalado dentro de la agenda de los medios. Hay especialistas, algunos que opinan de un lado, otros que opinan con una opinión, dar una opinión contraria, por decirlo de manera correcta. Pero bueno, queremos sumar la voz de un especialista, es abogado constitucionalista, Omar Carranza, que gratamente nos está acompañando. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a hablar de esta postulación que se hace para que López Viñals continúe como juez de la Corte de Justicia de Salta, que ha desatado cierta polémica, ¿verdad? Cierta, bastante. Bastante, sí. Sí, es un tema que está muy caldeado realmente, por una cuestión de que hay interpretaciones varias respecto de lo que señala la Constitución en el artículo 156, con relación a la enmienda que se le hizo en el 2021, ¿no? Recordemos, en el 2021 se realiza una reforma de la Constitución y limitaba los mandatos. El espíritu de esa reforma, decían, era la limitación de los mandatos en general, ¿no? A todas las funciones concejales, del poder político del Estado, exacto, exactamente. Y también incluía la duración del mandato de los jueces, de los magistrados. Sí. Y por lo tanto se dio un gran debate, una gran discusión, porque ustedes saben que antes los jueces directamente, en todo sentido, en todo el aspecto de lo que es la función judicial, eran vitalicios. De por vida, decía. De por vida o vitalicios, mientras durara su buena conducta. Entonces, en cambio ahora, y en lo que nos corresponde un poco analizar, que es referente a los jueces de la Corte de Justicia de Salta, se estableció que no pueden durar más de 10 años, sin posibilidad de ser nuevamente reelectos. Bien. Acá estaba el espíritu limitativo de la función de los magistrados de la Corte, y por lo tanto es un poco lo que se está
debatiendo, lo que se está discutiendo hoy en medios locales, porque realmente da lugar a opiniones diversas, divergentes. Sí. El punto en cuestión es qué pasa con los que estaban en autoridad o ejerciendo el cargo cuando se hizo esta reforma de la Constitución, que se considera de ahora en más, los que están ahora. Ese es el punto en cuestión. Ese es el punto. Lo que pasa es que hay diversas interpretaciones. Algunos dicen que debido a que el artículo 156 anterior habilitaba a que una vez transcurridos los 6 años por los cuales era designado un juez de la Corte, si obtenía un nuevo acuerdo, podía continuar. Y así podía continuar ilimitadamente. Exactamente. Otros dicen, no, pero si ya fue nombrado por 6 y ahora dice que tiene que tener un máximo de 10, 4 más. Y otros dicen, no, directamente. A partir de ahora 10. A partir de ahora 10. Y se hacen diversas conjeturas y análisis, todos con sus argumentos. Con sus argumentos y que merecen nuestro respeto porque nadie tiene la verdad absoluta, ni la verdad revelada sobre el tema. Pero bueno, y ahora estamos con este proceso con respecto a un juez de la Corte que ha propuesto, está para proponer, el Ejecutivo lo ha propuesto y ya había un procedimiento de participativo de la sociedad, como prevé la propia Constitución. Donde la gente puede decir, me parece que sí, me parece que no, tiene argumentos a favor o en contra, el por qué sí, el por qué no. Y entonces se expresan los ciudadanos individualmente o se expresan las instituciones o organismos intermedios y demás, dando su parecer con respecto a esta propuesta y de que si es conveniente que se lo designe o no. Y por supuesto, hay muchas voces en contra, muchas voces a favor, y aquí está la disyuntiva de qué va a tener que hacer el Poder Ejecutivo con respecto a esta postulación. Bien, pero más allá de estas interpretaciones que decíamos 6 más 4, 10 en total, empieza desde ahora, hay un antecedente que legalmente tiene mucho peso. Sí, claro, porque ya con respecto a la designación de un juez, una magistrada que estaba con la anterior designación de la Constitución constitucional, ahora esa misma magistrada fue designada nuevamente con los 10 años que prevé el artículo 156. Entonces uno se pregunta... Y hablamos nada más y nada menos que la presidenta de la Corte. Que hoy es la presidenta de la Corte. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que hay instituciones que en aquel momento avalaron la designación por 10 años de esa magistrada y hoy son instituciones que se oponen? Con lo cual uno le llama la atención poderosamente, porque el mismo caso, claro, dos interpretaciones. Pero no vamos a entrar en una consideración muy sutil, muy profunda de que las condiciones éticas, morales, técnicas, profesionales, idoneidad, porque eso no es el tema en discusión. Aquí el tema en discusión es si puede o no esa propuesta ser viable conforme al texto constitucional que tenemos. Entonces, si antes se podía, lo primero que se pregunta a cualquier ciudadano es ¿por qué ahora no? Desde el punto de vista constitucional, yo diría normativista, única y exclusivamente normativista, lo que dice la norma. Ahora, después si nos vamos al espíritu, y esto ya puede ser es muy subjetivo y de muchas subjetividades y de muchos intereses y de muchos objetivos que uno no sabe cuáles pueden ser, porque si no, no se daría semejante debate con tantas posturas disímiles que vuelvo a repetir, para mí son todas valiosas y son todas de escuchar y valorar. Pero claro, cuando ya uno ve que antes sí se podía y ahora no se puede, bueno, uno ya entra en duda sobre qué hay detrás de todo este tipo de designaciones con respecto a jueces de corte, ¿no? ¿Y dónde puede llegar a escalar o simplemente con ese argumento, digamos, hoy podría decirse, no, la postulación por 10 años ahora de esta persona para ser juez de la Corte es válida, o puede llegar a escalar, no sé, en otra esfera judicial? Sí, claro, porque claro, puede ser cuestionada. Este tema puede tener, o la designación, si se llega a producir, el candidato que se está cuestionando, sí puede, o la designación puede generar
planteos judiciales y la no designación también. Por lo tanto, puede ser necesaria una definición judicial. Porque uno escucha, la verdad que estos días estoy escuchando mucho, incluso algunos hablan, si lo designan al magistrado tal o lo proponen y es designado, vamos a plantear un amparo. Con lo cual, o vamos a plantear una acción de inconstitucionalidad. Entonces ya es como que flota en el ambiente que la futura designación, eventualmente o no, va a generar una judicialización del tema, lo cual realmente es muy, muy complejo, muy preocupante. Bien, pero bueno, son temas, digamos, que cada tanto se instalan, ¿no? Pasan la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a veces con la designación de jueces, pasan en este caso, digamos, son temas no habituales, pero que lo que tiene que ver con la Constitución, el espíritu de la Constitución, y en este caso la Administración de Justicia, por ahí se ve involucrado el ciudadano, ¿no? Y no son temas menores. No son frecuentes, pero no son temas menores. No son frecuentes, pero recién mencionaba que también en la Corte... Y claro, ese es el problema, que también hemos tenido recientemente... Sí, un debate muy fuerte. Un debate fortísimo por la designación o la postulación de dos magistrados, el hijo y García Mansilla, el caso de García Mansilla asumiendo el cargo y durando muy poco, lo cual generó una cantidad de opiniones diversas y cuestionamientos, no solo a la integración de la Corte, sino a la decisión política de hacerlo mediante decreto, cuando conforme la Constitución no se podía, habría que interpretarlo porque hay algún artículo por allí también de la Constitución que permite, pero bueno, todas cuestiones a evaluar que claro, al ciudadano común lo preocupan mucho, porque está en tela de juicio la integración del Poder Judicial en su cabeza superior, máxima. En el caso de la provincia, la Corte de Justicia, que se plantean todos estos cuestionamientos y que el ciudadano común dice, pero si la justicia está planteando justicia, todos estos inconvenientes, estas cuestiones de tan dudosa, digamos así, base jurídica o política, que le cuento, ¿cómo puede ser que la justicia entonces vaya a funcionar bien? Claro. Si tiene todos estos vericuetos a nivel de cabeza de poder... Uno no quiere imaginar para abajo. En definitiva, sí son cargos designados por la política, no se puede pensar que son... Es que los jueces... No son extraterrestres que vienen, no, son designados por el poder político. Yo creo que tenemos que tener en claro esto. Los jueces de la Corte Suprema, como los jueces de las Cortes superiores tribunales locales, son cargos de naturaleza política. El Poder Judicial y los jueces de la Corte, sobre todo, son cargos de una función política. ¿Por qué? Porque tienen la potestad, por ejemplo, de declarar inconstitucional una norma que dicta un poder político por naturaleza, que es el Poder Legislativo, con el acuerdo, por supuesto, digamos, complejo de Legislativo y Ejecutivo. Ese producto, que es la ley, puede ser declarado inconstitucional por una Corte de Justicia, en definitiva. Y esa es una decisión política. Entonces, por lo tanto, más allá de las condiciones jurídicas que se requieren a los jueces del Poder las condiciones están, deben cumplir los requisitos. Tienen que estar cumpliendo los requisitos, pero la decisión que puede tomar ese Poder Judicial en la cabeza de poder, que es la Corte, es una decisión política. Bien. Entonces, para terminar y agradeciendo, doctor, su presencia acá, más allá de las interpretaciones, sí hay un antecedente y lo llamativo es que antes muchos de los que ahora se oponen dijeron que sí, ahora dicen que no. Exacto, exactamente. Vuelvo a repetir, no quiere decir que no puedan decir que no, pero hay que fundamentarlo. Porque si antes era así, porque lo sostenía la Constitución, ahora me tienen que decir que no, fundamentadamente, porque ahora no, y por lo tanto dejo sin efecto aquel criterio anterior y ahora sostengo que es absolutamente opuesto. Perfecto, muy claro. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos y permitirnos entender estos temas que a nosotros y a la ciudadanía nos resultan complejos, porque no son de debate habitual, pero de esta manera logramos entenderlo un poco más. No, yo les agradezco a ustedes la invitación. Muchísimas gracias. Seguimos en Sin Vuelta. Seguimos en Sin Vueltas y nos encontramos con el Defensor General de la provincia, el doctor Martín Díez Villa. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por acompañarnos y bueno, vamos directo al grano, como decimos. Sí. Y como Defensor General de la provincia queremos preguntarle,
¿Cuál consideras que son sus principales logros en la gestión como defensor? Bueno, yo desde que asumí aproximadamente ya hace 2 años y medio, noté que el servicio de la Defensoría General, que como ustedes bien saben nuclea todo lo que es la parte administrativa, de todo lo que implica la defensa pública en la provincia, es decir, yo tengo a mi cargo más de 50 defensores penales, civiles, y de familia y multifueros. Básicamente, yo considero que uno de mis logros fue avanzar en ese y profundizar ese servicio de asesoramiento. La Constitución y nuestro, digamos, reglamento interno que está aprobado por ley establece que las primeras funciones o las más importantes que tenemos como defensores, y como defensor general en mi caso, es garantizar el acceso de las personas al servicio de justicia. Y cuando yo digo garantizar el acceso al servicio de justicia, lo primero que se imagina es el acceso a la justicia formal, es decir, se imagina tribunales, expedientes y todo lo demás. Pero como el contacto de los defensores diría dentro de lo que son los actores del sistema penal, el defensor es el que tiene primer contacto con el conflicto generalmente, ¿no? Y el primer contacto con la población, con la gente que requiere nuestro servicio. Mi idea fue profundizar ese aspecto, ser más empático con la gente y que no se nos vea a nosotros como algo distante que está en un edificio y que hace y que trabaja sobre cuestiones que generalmente nadie entiende. Entonces, viene a colación acá, he generado un sistema de asesoramiento virtual online, sobre todo para la gente de escasos recursos y que se encuentra distante a los distritos judiciales, en parajes o municipios, y donde la gente es de escasos recursos, que eso es importante. Nosotros, cuando decimos escasos recursos, nos referimos a personas que no alcanzan a cubrir, por supuesto en blanco o con sistema registrado laboral, los 2 salarios mínimos vital y móvil, que hoy estamos hablando de más o menos 600.000 pesos, ¿no? La idea fue generar más empatía, como lo decía, y llegar a la comunidad y sobre todo esos parajes. Por ejemplo, tenemos firmados convenios con municipios como Iruya, Los Toldos, Cachi, Nazareno, donde realmente el acceso a la justicia, y como decía, justicia formal no, solo hecho de tener un interlocutor que te diga cuáles son tus derechos, ¿no? Eso para mí ya es garantizar un acceso a la justicia. Claro, y muchos también no conocen, ¿no? Claro. Esos derechos que tienen. Sí, y otro de los, se puede decir, logros, ¿no? Todos sabemos que vivimos una coyuntura compleja en materia económica, financiera en el país, con una transición importante, con una reducción por lo menos en el orden nacional, y seguramente eso será los lineamientos en lo que viene, de reducción del Estado, de reducción del gasto público. Entonces, un poco anticipándome a eso, generamos de Defensoría General un sistema medio de autofinanciamiento relativo, y generamos la posibilidad a través de una modificación de nuestra ley interna de que todos aquellas personas en el orden penal que sean atendidas por los defensores penales y tengan condiciones como para pagar el servicio, así lo hagan. Eso que se generó un debate y gracias a Dios se aprobó, y por lo menos nosotros de esos fondos que logramos recaudar, que no son tantos, sí nos damos vuelta para pagar peritos, psicólogos, por ejemplo, accidentólogos, de distintas, o muchas veces el traslado de testigos para los juicios.
contrariamente a nuestros primos, hermanos, como diría yo, los fiscales que tienen todo una organización y tienen el CIF, ¿no? Que cuenta con la más avanzada tecnología para perseguir el delito. Nosotros nos defendemos como podemos, pero la calidad de la defensa pública es muy buena, es muy requerida, y no obstante esta modificación que se propuso a los fines de que se puedan percibir honorarios, yo tenía la idea o la intención de disuadir la intervención nuestra y que quien pueda pagar vaya a un abogado particular. Y bueno, no fue así la experiencia, cada vez tenemos más demanda y bueno, eso sí es preocupante a la luz de todas las modificaciones del Código Procesal Penal que están anunciadas por el gobernador y que Dios mediante las tenemos en vigencia. Claro, usted también mencionaba un plan piloto que ya lleva más de un año, ¿no? Que es virtual, de asistencia jurídica defendiendo tus derechos. Sí, sí. ¿Cuál es la evaluación, el balance que hace de esta implementación? Bueno, mire, como toda implementación lleva su tiempo. Nosotros, el solo hecho de crear un programa a medida nos llevó prácticamente un año, ¿no? Pero la idea es que sea un sistema sencillo de acceso. Lo canalizamos a través de los municipios básicamente por el acceso al servicio de internet, ¿no? Pero también tenemos una web donde la idea es que cada ciudadano pueda descargarla y acceso directo a esto. En principio costó mucho y sobre todo en lugares donde no hay internet. Y yo creo que eso es lo que tenemos que profundizar ahora. Pero a medida que fue pasando el tiempo, que se fue conociendo, porque no diría que un año ya está implementado, sino un poco menos, tuvimos todo el periodo de verano, ferias y demás, con lo cual recién ahora se están viendo resultados y tenemos bastantes consultas y sobre todo lo que es materia civil y de familia, ¿no? Penal muy pocas y bueno, en general se atiende a todos aquellos que nos requieren asesoramiento, ¿no? ¿Y qué casos o demandas son las más frecuentes bajo esta modalidad? Sí, cuestiones de familia básicamente, cuestiones de alimentos, ¿no? Eso es lo que tiene que ver ya con la coyuntura y bueno, hoy es difícil estar casado, ¿no? Me parece. Bueno, también. Y sobre todo de la pandemia también. Y después de la pandemia, sin duda Claro. que sobre todo toda una conflictividad social en los ámbitos familiares y que están muchas veces vinculados a todo este desfasaje económico financiero que se fue produciendo en las familias también, ¿no? Bueno, son varios los aspectos, pero lo que más demanda tenemos en consulta es eso. También la provincia de Salta ha avanzado en la implementación de juicios por jurado, ¿no? Sí. ¿Cuál es la experiencia en este tipo de juicios y qué cosas son como aprendizajes o desafíos? Mire, estamos en un proceso total de aprendizaje. De hecho, la vez pasada generamos un curso de capacitación integral para todos los magistrados, jueces, defensores y fiscales, junto con la Corte, ¿no?, de Justicia, con una experiencia muy buena. Como toda reforma o sistema nuevo requiere no solo adaptación de los operadores, ¿no?, y de la gente, sobre todo, que vaya conociendo cuál va a ser el rol de jurado, ¿no? Porque ya acá quien decide sobre la responsabilidad penal, o sea, sobre la culpabilidad o no culpabilidad, es la gente común, ¿sí? Y que creo que en muchos casos tiene mucho más sentido común, ¿sí?, de lo que imaginamos. O sea, yo no creo que hay que subestimar al ciudadano. El ciudadano está capacitado, por supuesto, con la guía de un juez, ¿no?, de decir esta persona es responsable o no penalmente. Hasta ahora no han habido procesos, pero sí tenemos que continuar con la capacitación, sobre todo en la defensa,
llegar más al interior, que es nuestro compromiso próximo, porque también allá hay tribunales, y bueno, y hay un trabajo que tiene que hacer la Corte de Justicia en materia de, y creo que todo el gobierno en materia de comunicación a los ciudadanos de cuál va a ser su rol ante un eventual juicio por jurado. Y a mí me parece muy interesante y a mí me gusta mucho, y me gustaría que una vez que empecemos a rodar con este sistema podamos incorporar más delitos, ¿no? Sobre todo aquellos de gravedad, ¿no? Como en este caso son los del artículo 80, que son homicidios calificados. Perfecto, bueno, muchas gracias, doctor. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, llegamos al final de Sin Vueltas, muchos temas, pero bueno, son los que más han tenido trascendencia en los medios, ¿no? La intervención del Partido Justicialista, la designación de López Viñax en la Corte de Justicia, son temas que han generado muchísimo debate. Llegamos al final, como decíamos, del Sin Vueltas, como siempre lo más importante reflejado en nuestro portal www.informatesalta.com.ar y también todas las noticias las podés seguir en la señal de CNN Salta 94.7. La semana que viene, Sin Vueltas, bueno, no voy a estar yo presente, va a estar el equipo de Informate Salta, seguramente con Sebastián Quintero a la cabeza en la conducción del programa, pero bueno, vamos a estar volviendo ya pronto, así que todo el éxito y sé que el equipo va a sacar adelante el Sin Vueltas como todas las semanas, llevando lo más importante de lo que consideramos, ¿no? En el ámbito informativo. Hasta luego, bueno, nos vemos el próximo jueves.